Yo soy Saray Maza y quiero darles la bienvenida a este acto de conmemoración de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. A continuación, los invito a escuchar nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Hoy, 5 de julio de 2025, el alma de Venezuela vibra al conmemorar 214 años de nuestra Declaración de Independencia. Sobrecogidos por las circunstancias actuales, recordamos aquel acto soberano del 5 de julio de 1811, donde las 7 provincias reunidas en Caracas convergieron sus destinos en Congreso, ejerciendo la plena y legítima posesión de los derechos recuperados desde el trascendental 19 de abril de 1810. Aquel fue el grito inicial de una nación que anhelaba nacer y vivir libre y en paz. Una llama sagrada que hoy sigue ardiendo con la misma pasión en cada corazón venezolano. 214 años después, nuestra amada Venezuela sufre con su libertad y democracia violentadas, secuestradas y maniatadas por quienes juraron defenderla, viendo vulnerados flagrantemente nuestros derechos por 25 largos años. La voz de la diáspora se alza con una fuerza indomable ante la imperiosa necesidad de construir un futuro seguro, digno y próspero para todos. Hoy, enunciamos con el corazón en la mano una proclama de libertad que emerge de la cruda realidad y el dolor más profundo, al recordar las desgarradoras y arbitrarias muertes, sufrimientos y privaciones de libertad que ha infligido a todos los hijos de nuestra patria, estén donde estén. En esta fecha histórica, unidos en espíritu como una sola comunidad global y en el nombre de Dios Todopoderoso, las organizaciones PENAmérica, Movimiento Ciudadano, Venezolanos en el Mundo, Observatorio Mundial de la Diáspora y el Grupo IDEA, al reafirmar con vehemencia la plena y absoluta posesión de nuestros derechos inalienables, anunciamos, como hace 214 años, el compromiso de trabajar incansablemente para recuperar el destino glorioso de nuestra Venezuela. Y ahora dejo con ustedes al doctor Vladimiro Mujica, presidente de BENAmérica. Hace más de 200 años se reunieron los representantes de las provincias en Caracas para suscribir la Declaración de Independencia. En ese momento,
El adversario para conseguir la independencia de Venezuela era el Reino de España. Hoy tenemos un adversario completamente diferente, porque ahora se trata de nuestros propios connacionales que están detrás del régimen de Nicolás Maduro y que son responsables de la destrucción del país, de la pobreza, de que se viva bajo condiciones de humillación y de descontento y de la salida de más de 8 millones de venezolanos de nuestra patria, un cuarto de la población del país. Hoy queremos transmitir un mensaje muy simple. La diáspora alza su voz y alzamos nuestra voz para decir: no estamos dispuestos a tolerar que se secuestre la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano que se expresó con toda claridad en las pasadas elecciones presidenciales. No estamos dispuestos a tolerar que quienes se creen los capataces de Venezuela manejen al país como si fuera su propia hacienda y para su propio beneficio. Hoy estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, inclusive llegar a la desobediencia civil constitucional, para hacer lo que constituye un deber fundamental de todos los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, que es defender la Constitución y defender el principio fundacional de la República, que es el respeto a la soberanía popular, que se expresó con absoluta claridad y transparencia en las pasadas elecciones presidenciales. Le queremos decir a todos los venezolanos: nosotros no queremos un conflicto, nosotros no queremos ni guerra, ni sangre, ni conflagración entre venezolanos. Queremos que se llegue a una solución constitucional, pacífica y democrática, pero no estamos dispuestos a quedarnos en silencio. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que se reencuentre la familia venezolana y para lograr que ese sueño que todos tenemos de volver en algún momento a reencontrarnos en un país que esté en crecimiento y que pueda llamarse nuevamente una nación soberana, se realice. Hoy estamos en una situación de mucho riesgo por las condiciones, no solamente por las condiciones geopolíticas, por todo lo que está ocurriendo en el mundo, sino porque eso tiene una repercusión muy importante en Venezuela, y nosotros en cada uno de los países de acogida estamos dispuestos a tratar de conseguir el mayor apoyo posible a la causa venezolana. Lo vamos a seguir haciendo y ese es el mensaje que queremos transmitir hoy, 5 de julio, conmemoración de la Declaración de Independencia. Continuamos con el doctor Tomás Páez Bravo, presidente del Observatorio Mundial de la Diáspora. La fecha que hoy conmemoramos tiene una enorme significación para los venezolanos, para la sociedad venezolana, con independencia del lugar donde ella se encuentre en este momento, donde ella resida. Es la fecha de la Declaración de la Independencia, en la que la sociedad civil jugó un importante papel. Solo basta mencionar los nombres de Juan Germán Rocio y Andrés Bello para visualizar el papel activo de la sociedad civil. Es innegable, pese a los esfuerzos que se han hecho por minimizar, opacar la presencia de esta sociedad civil. La conmemoración la hacemos en un momento muy particular, a más de 200 años de esa declaración. Hoy Venezuela se ha transformado en su corteza y en sus entrañas. Más de un tercio de su población se ha mudado más lejos, ha atravesado fronteras y hoy reside en más de 1.500 municipios, más de 500 ciudades, en 90 países en todo el mundo. Ese es un seguimiento que hacemos desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Esa nueva realidad ha confeccionado una nueva geografía, ha ensanchado la frontera nacional, ha hecho de alguna manera que el mapa convencional ya sea historia,
ha forjado nuevos ciudadanos ya transnacionales, con organizaciones transnacionales, ejerciendo una diplomacia pública, no necesariamente coordinada con lo oficial y más bien contraria a a la geopolítica que despliega el gobierno en el régimen actual. Esas organizaciones de la diáspora, esas millones de personas están comprometidos con el país y por eso son diáspora, están comprometidas con la recuperación de la democracia para poder desarrollar la reconstrucción del país. Nosotros pensamos que allí se ha forjado, se ha fraguado, se ha tallado nuevas huellas de lo que debe ser la estrategia de gobernanza de la diáspora, montada sobre el principio aquel que señalaba Andrés Bello. La libertad es el alma de la sociedad. Seguimos con el doctor Humberto Calderón Berti, presidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Hoy, 5 de julio, se están cumpliendo 214 años de la firma del Acta de la Independencia. Un acta escrita por civiles, por nuestros héroes civiles. Desafortunadamente, después de la firma de esa acta, la guerra de independencia en Venezuela fue extremadamente cruel. 10 años de lucha, donde 1/3 de la población murió o se fue al exterior, entre ellos nuestros próceres civiles. Fue entonces cuando vienen los cambios políticos del siglo XIX, que fue una especie de lucha interna por ejercicio del poder por parte de los héroes de la independencia. Fue un siglo perdido, porque después de la independencia vino las guerras federales y el país fue una montonera de luchas fratricidas entre todos nosotros que impidieron el progreso. Venezuela a comienzos del siglo XX era un país agrícola, pecuario, pero muy atrasado, con expectativas de vida muy bajas, apenas 35 años. La aparición del petróleo el año 14 comenzó a cambiar la faz del país. Hubo recursos para constituir las Fuerzas Armadas, lo cual permitió darle organicidad al país y tener un país relativamente pacificado bajo una dictadura del general Juan Vicente Gómez, pero el país se pacificó. Pero fue a partir de los años 40 y particularmente durante la democracia venezolana entre el año 58 y 98, cuando se alcanzaron los mejores estándares de vida para el pueblo venezolano. Una república civil donde el país se llenó de carreteras, de escuelas, de hospitales, de puertos, de aeropuertos, donde hubo una sólida clase media fundamental para el ejercicio de la democracia. Hubo programas importantísimos, por ejemplo, el Gran Mariscal de Ayacucho, que permitió el envío de decenas de miles de venezolanos a formarse en el exterior, a conocer otro mundo y a formarse para contribuir al desarrollo del país. Yo no tengo ninguna duda que los mejores 40 años en la historia republicana venezolana fueron los años de la democracia. Lamentablemente, la democracia a partir del año 2000 no ha venido funcionando, sino que todo lo contrario. El país se ha destruido en su infraestructura, la industria petrolera, el sector eléctrico, el sector industrial, el sector agropecuario. El país habrá que rehacerlo. Y hay un elemento que ha sido sumamente doloroso, pero que al final tendremos que aprender o tomar enseñanzas de él. Miles de venezolanos, o millones de venezolanos, 9 millones de venezolanos, hemos tenido que salir del país. Esos venezolanos van a ser determinantes en la reconstrucción de Venezuela. Venezuela habrá que reconstruirla. La estructura física, la industria petrolera, el sector eléctrico, el sector industrial, la educación, la salud, en ellos van a ser determinantes la diáspora. Los países que nos han acogido, la gran mayoría de ellos son países democráticos que funcionan, donde hay institucionalidad y donde hay mucho que aprender de ellos. Yo creo que es fundamental que comencemos una organización ahora mismo para que esa diáspora pueda contribuir a esa reconstrucción de Venezuela. El proyecto más importante que va a haber en América, en el hemisferio occidental, durante las próximas décadas va a ser la reconstrucción de Venezuela. La diáspora
junto, por supuesto, con el petróleo y la economía, va a jugar un papel determinante. No solamente aquellos que regresen a Venezuela, sino los que estén aún fuera del país. Pero todos ellos debemos meter el hombro para la reconstrucción de Venezuela, sin sectarismos políticos, sin revanchismos, sin repetir los errores del pasado y tratando de construir un país donde todos podemos caber, donde todos somos necesarios. Reconstruir el país va a ser un esfuerzo titánico de dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, pero también de ejemplos para que el país pueda recuperar los valores éticos y morales que se han perdido. Este es el momento de comenzar la organización de la diáspora para que podamos juntos trabajar en la reconstrucción de Venezuela. Y ahora, para que nos hable acerca del 5 de julio de 1811, dejo en el uso de la palabra al doctor Asdrúbal Aguiar. Venezolanas, venezolanos, hablarles a ustedes, mis compatriotas, en este día de celebración de la Venezuela civil, que eso es el 5 de julio, es un honor obligante. Se trata de que recordemos todos a la Venezuela sobre la cual desplegamos, lo decía don Miguel José Sanz, ese amor inmenso que se conoce con el nombre de patriotismo. Celebramos el 5 de julio sin tener patria en Venezuela. Hemos de ser conscientes de esta realidad. La República se pulverizó tanto como la Constitución de 1999, que es el pecado original, el origen de nuestras desventuras como pueblo. Lo grave es que la nación nuestra, contenido y soporte de la sociedad política que ha desaparecido en medio de los enconos, también se nos hizo añicos. Si el afecto social ha desaparecido, cuando menos y enhorabuena, sobrevive en nuestros corazones. Con esto sostenemos nuestra memoria de venezolanos con altivez y con espíritu resiliente. A nuestra diáspora, la de afuera y la de adentro, se le ha irrogado un severo daño antropológico. La satrapía responsable que secuestrara el territorio en el que reposan las cenizas de nuestros mayores y que ocupa por la fuerza sin votos, negando la legitimidad democrática del 28 de julio de 2024, debería bien mirarse en las páginas de nuestra emancipación para que conozca su destino fatal. El desafío que hemos de atender con celo y mucho aplomo es justamente y por ello reconstruir a la nación para volver a ser ciudadanos. He aquí pues la significación de reencontrarnos alrededor de esta fecha liminar y patria para que fortalezcamos el optimismo de la voluntad. Urge que restablezcamos los lazos rotos, pues solo restableciendo la confianza y reencontrándonos las víctimas nos será posible reconstruir nuestra conciencia de nación, limpiando primero el corazón de la levadura vieja, como lo decía San Agustín. El 5 de julio y la declaración de nuestra independencia, que fue la formalización del ejercicio de nuestra libertad púber al decidir separarnos de la España peninsular, ha de seguir siendo en su ejemplaridad expresión de nuestro proceso seminal de humanización como venezolanos. Bien lo decía don Andrés Bello, debe empezar la época de la regeneración civil de Venezuela tras el malogramiento de las minas, cuando la atención debió dirigirse desde luego a ocupaciones más sólidas, más útiles y más benéficas. Cada 5 de julio nos hemos dado por servidos los venezolanos con la sola lectura del Acta de la Independencia, en sesión solemne o en alguna plaza del país, luego de abrirse el arca que la contiene. Sensiblemente le ha proseguido siempre un desfile militar que profana y desvirtúa el hondo significado civil de esta memorable fecha. El caso es que se ha intentado repetidamente y a lo largo de 2 siglos
de acabar de raíz con la ilustración civil pionera de Venezuela. En esa línea de pensamiento han encontrado su justificación las dictaduras, como las de los Monagas y los Guzmán en el siglo XIX, las de Gómez y Pérez Jiménez en el siglo XX. Ello hasta que el credo bolivariano original se vio desfigurado y corrompido por apóstatas que lo han usado para el tráfico de las ilusiones y para traspapelar crímenes y delitos y para apalancar a un Estado que odia y oprime a los venezolanos aliándose con los profetas del pesimismo. Los repúblicos de 1811, autores del Acta de Independencia y forjadores de nuestra primera Constitución, de la que es negación abierta la espuria y actual, eran hombres de factura liberal, antimaquiavélicos, constructores de utopías realizables. Buena parte la formaban los egresados de la Universidad de Caracas, llamada de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino. El padre de la patria, dada su preferente condición militar, de herencia familiar forjada bajo las reglas escolásticas del derecho divino de los reyes, consideraba que sus compatriotas estábamos impreparados para el bien supremo de la libertad. Quería independencia sin libertad, a diferencia de los repúblicos del 5 de julio. Aquel nos vio urgidos de ser tutelados por padres buenos y fuertes. Tachaba a los constituyentes por ser ilustrados, que deliraban al imaginar para nosotros repúblicas aéreas, siendo que antes bien ellos amaban a su pueblo, nos amaban a nosotros y así se lo hacen saber a los británicos al enviarles nuestros documentos fundacionales tras el 19 de abril de 1810. Releer al conjunto de los documentos históricos previos y posteriores al 5 de julio de 1811, que no limitándonos a la célebre Acta de la Independencia redactada por Juan Germán Rocio, profesor de instituciones en la Universidad de Caracas, y que Isnardi perfecciona en fecha posterior al 5 de julio, siendo adoptada en la sesión del 7 de julio, implica volver los venezolanos a las fuentes de lo que somos. He allí el astrolabio que nos permitirá reencontrar ahora a la nación que se nos ha extraviado. En esos papeles consta y se resume el pensamiento seminal de nuestros padres fundadores. Allí se encuentran las bases de lo que somos. Ellas definen el perfil de nuestros líderes civiles contemporáneos. Me refiero obviamente a los que han sido coherentes en el pensamiento y en la acción, los que han asumido a la democracia como forma de vida y estado del espíritu nacional, sea a partir de 1947, sea luego desde 1961 hasta 1998. He de recordarles en este orden que los conceptos sobre el pacto constituyente y la representación popular, el uti possidetis iuris que alegamos en la defensa actual de nuestro territorio esequivo, el deber de imparcialidad de los jueces, la transparencia y la rendición de cuentas por los gobiernos, la unidad democrática federal, la democracia y la garantía de los derechos humanos como la proscripción de la tortura o la derogación de la infamia trascendente, la materia de indultos, la independencia de poderes y el control de constitucionalidad y legalidad sobre el control democrático de la opinión pública son principios añejos y muy nuestros, son principios de la Venezuela original. Fueron la obra de nuestros padres fundadores de 1811, liberales a cabalidad, más tarde acusados de conservadores por quienes forjan a nuestras dictaduras militaristas y a sus excrescencias sucesivas. Consistente con el pensamiento germinal de la venezolanidad, José Antonio Páez, a partir de 1830, dispuso el retiro de los hombres de armas hacia sus haciendas, las asaltadas por nuestros soldados tras las confiscaciones que se impusieron como consecuencia de la guerra por la independencia.
A la sazón, separándonos de Colombia, Páez llama a las luces, a los preteridos doctores, los que sobrevivieron a la guerra fratricida y a otros nobles, para que dibujasen otra vez a nuestra república civil desde la sociedad económica de amigos del país. Hasta 1999, así las cosas, los venezolanos le rendíamos culto y le rezábamos a los padres fundadores de 1811 y a Bolívar también. Le rezábamos al precursor Miranda, traicionado por este y pionero de nuestra diáspora, que al igual que Andrés Bello, mueren en el exilio. Le rendíamos culto a Cristóbal Mendoza, a Juan Escalona, Baltasar Padrón, López Méndez, Juan Germán Rocio, Francisco Javier Llanes, Martín Tobar, Fernando Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, Lino de Clemente, José de Sata, Ramón Ignacio Méndez, entre otros tantos. Cultivábamos a los olvidados de 1830, al rector José María Vargas, como a Santos Michelena, Domingo Briceño, Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán, al mismo Francisco Javier Llanes, reitero, de origen cubano y secretario como presidente de nuestros primeros congresos, y a Fermín Toro, Juan Bautista Calcaño, Diego Bautista Urbaneja, Valentín Espinal y a otros tantos. Me pregunto, ¿alguno de nosotros recuerda estos nombres? El de los parteros civiles de nuestra nacionalidad, albaceas de nuestro espíritu libertario, con sentimientos de gratitud. Todos fueron proscritos a partir de 1999, al instalarse entre nosotros la mentira constitucional y el terrorismo de Estado. El 5 de julio no fue un salto al vacío. Recibió los insumos intelectuales y documentales de la Revolución de Gual y España, macerados con las enseñanzas de Juan Bautista Picornell, parte del movimiento prerevolucionario liberal español. Se trata, como lo refiere nuestro gran filólogo de origen catalán, don Pedro Grases, de un código de moral y política por el que debe guiarse un buen republicano. El ilustrado liberal Picornell, mallorquín, llegó a La Guaira en 1797, junto al joven Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax de Boas. Todos eran reos de Estado, condenados por la conspiración de San Blas en España, que estalló el 3 de febrero de 1796. En las actas del Congreso Constituyente de Venezuela de 1811, por ende, se hizo constar lo siguiente, abro comillas: en el Salón de Sesiones del Supremo Congreso de Caracas entró con previo permiso don Juan Picornell a ofrecer sus servicios en favor de la patria, al restituirse a Venezuela de la persecución sufrida por el gobierno anterior. ¿Qué propugnaba este señor Picornell? Simplemente la libertad, el Estado limitado y la democracia. Son estos los bienes que se pierden mediante la recreación repetitiva entre nosotros del padre bueno o fuerte o del gendarme necesario de corte bolivariano, plagio intelectual de la experiencia napoleónica. Junto a los mitos de Sísifo y del Dorado, este otro mito, el cesarismo, ha forjado las cadenas que no hemos logrado romper hasta el presente. Son todos a uno los que han adormecido nuestra conciencia liminar de nación. Picornell, autor del discurso preliminar dirigido a los americanos e introductorio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida y publicada en 1797 por los integrantes de la conspiración de Gual y España, decía lo siguiente: la verdadera esencia de la autoridad, la sola que la puede contener en sus justos límites, es aquella que la hace colectiva, electiva, alternativa y momentánea. Los documentos de 1811 no los pudo quemar Monteverde. Algún diputado se los había llevado ocultándolos. Desaparecido el libro de actas,
previo dictamen de la Academia Nacional de la Historia de 1891, en la que se declara coincidente el acta de la independencia con la que publicó el publicista venezolano, se declararon auténticos los documentos contenidos en el libro bilingüe que ve luz en Londres en 1812 y que edita don Andrés Bello apenas caída la Primera República. El libro de actas apareció felizmente en 1907. Se lo usaba como asiento del piano en la casa de la viuda del doctor Carlos Navas Espínola en Valencia. Un amigo de esta, Roberto Smith, al verlo se lo participa al historiador Francisco González Guinán, quien a su vez le escribe al presidente Cipriano Castro, dándole la buena nueva. Exhibido el 5 de julio de 1908, desde entonces reposa en el Salón Elíptico del Palacio Federal, en el arca cuya llave hace pender Castro de un collar que endosó al efecto y es de uso exclusivo de los presidentes de Venezuela. De modo que, al celebrar junto a ustedes el espíritu del 5 de julio, en una hora en que la nación misma busca renacer desde sus cenizas, hemos de saber y entender los venezolanos que la experiencia liberal de la democracia, tal como la entendían nuestros padres fundadores de Levita de 1811, es algo que trasvasa a la política de trincheras y al mismo autismo electoral. De allí que al renovarles mi gratitud por la escucha paciente, les hago presente la oración que consta en el acta solemne de nuestra independencia. Conocemos la influencia poderosa de las formas y de las habitudes a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrados los venezolanos. Pero también conocemos y sabemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominiosa para nosotros y más funesto para nuestra posteridad que nuestra larga y ya penosa servidumbre. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido.